Bien, continuamos. Así que organicemos. Bueno. Entonces el objetivo para este próximo hora es pasar por el Pentateuco, a ver hasta dónde llegamos, mirando algunos pasajes de la Biblia. Entonces les pido por favor alistar sus Biblias. Y vamos a ir poco a poco. Entonces, ¿se acuerdan cuando yo estaba hablando acá de cosmovisión? Hablé de la trascendencia de Dios, que Dios es diferente de la creación, y la inmanencia de Dios, que Él se mete en la creación, está íntimamente metido en su creación. Génesis 1 enfatiza la trascendencia de Dios. Génesis 2 enfatiza la inmanencia de Dios. Porque en Génesis 1, Dios en su soberanía está declarando que haya la luz, que se separa las aguas de arriba de las aguas de abajo, que aparezca la tierra seca, que aparezcan seres vivos en los mares y en el cielo, que aparezca el sol, la luna, las estrellas. Y conforme a lo que Dios habla, eso se hace realidad. Eso enfatiza lo diferente que Dios es de su creación, porque en verdad está creando. Pero en Génesis 2 vemos a Dios cogiendo barro y mojándolo y formando lodo, y del lodo haciendo una forma, y luego soplando su propio viento en la nariz de esa forma para ser un ser humano. Vemos a Dios sacando, según dice, del lado de Adán para crear la compañera ideal para Adán de la vida. Vemos a Dios andando en la frescura de la tarde con los seres humanos, disfrutando de esa creación, la inmanencia de Dios. Y se acuerdan en esos dibujos de la cosmovisión, tanto el uno como el otro son cosas esenciales a la cosmovisión cristiana. Si pierde o el uno o el otro, se daña por completo lo que es la cosmovisión bíblica. Tenemos que tener un Dios que es trascendente, que en verdad es diferente, santo, apartado de nosotros, pero un Dios que está involucrado con nosotros por su propia voluntad. No somos nosotros llegando a Dios, sino que Dios llegando a nosotros a través de toda la Biblia. Entonces, Génesis 1 y 2, con la trascendencia y la inmanencia de Dios, provee el trasfondo de todo el resto de la Biblia. Podemos destacar versículos en otras partes de la Biblia que muestran sus dos características del Dios verdadero. Cualquier Dios que no cumple con esas dos cosas es un Dios falso, un Dios que el ser humano ha inventado. Bueno, ahora en cuanto a bendición, la primera cosa que Dios bendijo fue las peces y las aves y los aves. Luego bendijo a la humanidad y luego bendijo el día de descanso. Vemos a Dios bendiciendo. Si la voluntad de Dios no es de maldecir, la voluntad de Dios no es traer calamidad y maldad sobre su creación, sino desde un comienzo vemos eso, la iniciativa de Dios en bendecir. ¿Sí? Luego, la santificación. Esa es una cosa que Dios bendice y es otra cosa que Dios santifica. ¿Se acuerda que hablamos que Dios es el único ser que por sí mismo es santo? Ningún otro ser por sí mismo es santo, solo Dios. Y Dios es el único que puede conferir o atribuir santidad a algo. Y a través del Pentateuco vamos a ver Dios santificando cierto día, santificando ciertas personas, santificando cierto lugar. Sí, es algo que Dios hace. Entonces la primera cosa que Dios santificó en Génesis 2:3 fue el día de descanso, el séptimo día. Yo quiero leer eso porque creo que es supremamente importante. Un solo versículo, Génesis 2:3. De pronto, en vez de yo leer, alguien puede leer. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó,
porque en él reposó toda la obra que había hecho en la creación. Sí. Entonces, a través de la creación, día 1 a 6, después de cada acto de creación, podemos leer, y fue la tarde, y fue la mañana, el primer día, y fue la tarde, y fue la mañana, el segundo día, y así sucesivamente. Hasta el día de hoy, los judíos todavía consideran que el próximo día empiece al caer el sol. Sí, para nosotros los gentiles, normalmente el día sábado, hoy va a empezar a medianoche. Pero para el judío, más o menos a las 6 de la tarde, cuando empieza a ocultarse el sol, ya es sábado. Así es. Y ese sábado continúa hasta que empieza a ocultar el sol y luego es domingo. ¿Sí? Entonces, hasta el día de hoy, los judíos observan ese mismo ciclo de primeramente la tarde y luego la mañana, y eso es el día completo. Entonces, el día séptimo no se habla así. Es mi opinión que ese séptimo día, la voluntad de Dios era que eso continuara para siempre, porque era un tiempo de relacionarse con el ser humano. La última cosa que Dios dijo el sexto día fue la humanidad. Él dio ese mandamiento a la humanidad y leemos en Génesis 3:8 que era costumbre de Dios andar en la frescura de la tarde. Yo quiero que miramos a Génesis 3:8 por un momentito. Eso es cronológicamente después del pecado, pero podemos ver la costumbre que Dios tenía antes del pecado de este versículo. Dice, y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se pasaba en el huerto, en el aire del día. La palabra ya que está traducido que se pasaba, es la palabra hebrea halak. Halak quiere decir andar, no más andar. Pero en hebreo hay 7 diferentes formas que el verbo puede tomar. Y una de esas formas se llama hitpael. La forma hitpael siempre indica una cosa acostumbrada. ¿Sí? O sea que otra manera de traducir eso es que Dios se acostumbraba a andar por la tarde en el huerto. O sea que eso no era solo ese día. Mejor dicho, esa manera de decirlo en hebreo quiere decir que eso es algo que Dios hacía con frecuencia. ¿Sí? Eso era su costumbre, eso era su hábito, eso era lo normal para Dios. Todos los días Él salía a andar. Entonces, para mí, esta idea del día de reposo que Él santificó, lo que estaba santificando fue el tiempo que Él iba a gastar con la humanidad, con Adán y Eva en ese caso, porque ellos representaban toda la humanidad en ese momento, disfrutando con ellos la creación. Y yo creo que Génesis 2 nos da algunos ejemplos de cómo Dios disfrutaba el tiempo con ellos. Por ejemplo, Dios dio a Adán la tarea de dar nombres a los animales. Entonces, dice que Dios trajo los animales a Adán y Adán los daba nombres. Entonces, yo puedo imaginar Dios andando con Adán y mientras andaba diciendo que mira eso, Dios dice, mira eso, Adán. ¿Cómo lo va a llamar? Y Adán dirá, pues conejo. Yo no sé. Pues, mira eso, Adán. Y Adán, uy, qué hermoso. ¿Cómo lo va a llamar? Chancho. Colibrí. ¿Sí? Y así sucesivamente. ¿Qué iba a decir chancho? Chancho. ¿Por qué será que Adán dio tantos nombres al ser? Como 20. Y luego, a través de todo este proceso, Dios estaba enseñando a Adán algo. Porque dice que después de mostrarle todos los animales, se encontró que ninguno de ellos fue un compañero idóneo para Adán. ¿Por qué no? Ninguno otro fue hecho en la imagen de Dios. Así es. Ninguno de esos fue hecho en la imagen de Dios. Él estaba enseñando a Adán la diferencia entre Adán y todo el resto de la creación. Sí, los animales son maravillosos. Como la abeja, por ejemplo, puede ir lejos y buscar el polen y
traerlo otra vez y como ellos trabajan juntos en armonía y cosas así, pues eso es algo que Dios puso en ellos. Proverbios habla de la hormiga y del conejo y lo especial que son ellos y hasta el lagartijas. Habla Proverbios y todos los animales son especiales, son maravillosos, pero ninguno es como un ser humano. Ninguno está hecho en la imagen de Dios. Ninguno puede relacionarse con Dios y ninguno puede relacionarse con nosotros de la misma manera que nosotros nos relacionamos con Dios. Sí, es bonito la relación con un perro, un gato, hasta que yo nací más o menos en el campo y ayudaba a mis tíos a ordeñar. Y he tenido la experiencia de sentir una afinidad especial hasta con una vaca, con una gallina. Uno se acostumbra a esos animales y los animales a uno. ¿Sí? Porque se conocen, los animales conocen a uno, conocen a la persona que les cuida. Así es. Pero es diferente relacionarse con un animal y relacionarse con otro ser humano. Porque el ser humano está hecho en la imagen de Dios. Entonces, ese día de reposo era un tiempo en que Dios se relacionaba con el ser humano, disfrutando con él la creación, enseñándole cosas. Yo me pregunto, por darle un solo ejemplo, ¿cómo es que la humanidad descubrió hacer tinto de café? Usted sabe todo el trajín que involucra hacer un tinto, desde que siembra la mate, lo pode y coge las pepas rojas nomás, y luego tiene que despulparlas y dejarlas cierto tiempo fermentar, o si no, el café es amargo. Luego tiene que tostar, luego tiene que poner. Sí, todo lo que uno tiene que hacer para hacer un simple tinto. ¿Cómo es que la humanidad descubrió eso? Sí, eso no era ningún accidente. Yo creo que Dios de propósito hizo el arbusto de café y en algún momento le mostró a Adán cómo beneficiar el café. Yo no tengo otra explicación para esas cosas. Incluido en el libro de Isaías, hace la pregunta en algún versículo, yo no puedo citarlo en este momento, pero hay algún versículo en Isaías que dice que ¿dónde es que el agricultor aprendió a sembrar la cebada así, y sembrar en el eneldo así, y sembrar otra cosa así, y tal cosa en este lugar, y tal cosa en este lugar? Todo el conocimiento que tienen los campesinos hoy día acerca de cómo cultivar la tierra, ¿dónde la humanidad adquirió toda esa información? Pues yo creo que el Creador iba enseñando a Adán estas cosas. Y Adán iba enseñando a sus hijos y así sucesivamente. Eso es lo que yo creo. Entonces yo creo que ese día de descanso, ese sábado, ese día de reposo, cuando Dios reposó de su obra de creación, que la intención de Dios era disfrutar la creación con nosotros por toda la eternidad. Pero se intervino en algún momento el pecado. No hay nada en el texto bíblico que nos da a entender cuánto tiempo duró el paraíso así sin el pecado. Si fue un solo día o si fue muchos días. Pero mi manera de pensarlo es que el día de reposo eran esos, si fueran muchos días o muchos años o unos siglos, porque al fin Adán empezó a tener hijos cuando él tenía cuántos, era 100 y pico de años. ¿Sí? De todas maneras, por algún tiempo largo, Dios disfrutó ese tiempo que Él santificó en el día de reposo con la humanidad. Entonces, cuando pensamos en el día de reposo y las reglas que vamos a ver más adelante, siempre debemos ir pensando en el día de reposo. Ese representa el tiempo que gastamos en comunión íntima con Dios. Sí, es como su devocional, si lo tiene por la mañana o por la tarde, ese tiempo de intimidad con Dios. ¿Sí? Ese es su día de reposo. Ahora, ¿alguna pregunta? Me parece que no, todavía no. Creo que hay tiempo para preguntas al puro final, ¿no? Sí. Vamos a estar pendientes de eso. Entonces, la manera ordenada de crear muestra que Dios preparó la creación por nosotros. Por ejemplo, el día 1, Dios creó la luz. El día 4, las lumbreras. Así es. El día 2, separó las aguas. El día 5, llenó las aguas y el aire.
El día 3, Él creó la tierra seca y el día 6, Él pobló la tierra seca con animales y después con el hombre. Entonces vemos como una orden muy especial, preparando la luz primero y luego las lumbreras que iba a alumbrar. Preparó el agua y el aire y luego los seres que iban a habitar el agua y el aire. Preparó la tierra seca y luego los seres que iban a popular la tierra seca. Entonces vemos que el propósito de Dios en crear no era así porque sí nomás, sino que Él tenía una idea definida. Y el hecho de que la humanidad fue la última cosa que creó, y después de eso, ese día de reposo, ese tiempo de comunión íntima con Él, indica para mí que esto de veras es el propósito de Dios en todo esto, estar en comunión con nosotros. Las actividades que Dios realizaba con el ser humano también demuestran la importancia de esa relación. Ya mencioné el hecho de nombrar los animales. Dios dio un mandamiento. Dios hizo la mujer después de mostrar que ningún animal cumplía con ese papel de estar creado en la imagen de Dios. Dios anduvo con el ser humano. Y hay dos palabras hebreas acá que yo tengo, shamar y abad. Shamar por lo general quiere decir guardar. Y abad es la palabra que en su forma sustantiva quiere decir esclavo o siervo. Pero esto básicamente quiere decir servir, a veces ministrar, a veces solo trabajar. Acá en Génesis 2.15, vamos a mirar Génesis 2.15 un momentito. Esas dos palabras son traducidos labrar y guardar. Labrar, abad, y guardar, shamar. ¿Sí? Entonces, estas palabras, de ahí en adelante en el libro, en los 5 primeros libros, en el Pentateuco, esas dos palabras solamente aparecen relacionadas juntos en versículos que hablan del trabajo del sacerdote o el levita. ¿Sí? Aparecen solo esta palabra o solo esta palabra en otros contextos. Pero donde estas dos palabras aparecen juntos es acá en Génesis 2.15, donde Dios manda a Adán su tarea en el huerto. Y los únicos otros lugares donde aparecen estas dos palabras juntos es en relación al ministerio de los sacerdotes y los levitas en el tabernáculo. En ningún otro lugar. Entonces, ¿qué me indica? Me indica que Adán, en cierta forma, tenía tarea sacerdotal. Y que el huerto de Edén era el tabernáculo. En cierto sentido. Porque ¿qué era el papel del tabernáculo? Era el lugar de relacionarse con Dios. ¿Se acuerda? Toda relación requiere tiempo, lugar y normas. El tabernáculo era el lugar. Pero antes que existía el tabernáculo, era el huerto de Edén. Entonces podemos ir pensando en el huerto de Edén y cuando llegamos al final, la Nueva Jerusalén, como el lugar de relacionarse con Dios. Y la obra de Adán en el huerto de Edén no era solo echar hacedor, o sea que había algo más acá. Eso era un ministerio sacerdotal. Porque Adán era el representante de Dios en toda la creación. Él representaba a Dios al elefante, representaba a Dios a la mata del plátano, representaba a Dios al río. ¿Sí? Era el representante, el administrador de Dios, el mayordomo de Dios en su finca. Él representaba a Dios allá. Y eso era un ministerio sacerdotal. Para mí eso lo indica. Ahora, ¿qué es la importancia de eso? Pues eso nos muestra que tanto el día de reposo como el tabernáculo y como el ministerio de los hombres de Dios, los sacerdotes y los levitas en el Antiguo Testamento,
tiene un papel semejante al papel de Adán. Y ahora, este es un poco fuera del tema, pero ¿qué dice, cómo se refiere Pablo al Señor Jesucristo en Romanos capítulo 5 y también en 1 Corintios 15? Él se refiere a él como el segundo Adán. Así es. ¿Sí? Lo que Adán no pudo hacer, donde Adán falló, el Señor Jesucristo vino e hizo lo que él no pudo hacer. Hasta en la tentación, si lo piensen, las tres cosas que el diablo dijo a Jesucristo son muy semejantes a las tres cosas que dijo a Eva. Eva no pudo resistir, pero el Señor Jesucristo sí resistió. Él, en cierta manera, es el segundo representante de la humanidad acá en la tierra y fue el representante de Dios que sí pudo cumplir con su papel sacerdotal. Ahora vamos a pensar un momentico en la tentación. Yo no sé si tengo esto en forma explícita o no. Déjenme mirar. No. Entonces, antes de pasar más adelante, vamos a seguir fijándonos en esto y pensar en la tentación. Vamos a Génesis capítulo 3. Lea en el versículo 6, por favor. El que quiere, lea todo el versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Bueno, entonces, esa es Reina Valera, ¿cierto? Sí. Sí, la Reina Valera salta una cosa importante que está en el texto hebreo, que puede que no apareció importante a Reina cuando estaba traduciendo, pero hay una palabra hebrea que es compuesta ya, que no está traducido acá. Esa palabra es negedó. Negedó. Neged quiere decir frente y el o es el pronombre que quiere decir él. O sea, Adán estaba ya frente a Eva todo el tiempo. Entonces la manera de traducir esto, o que incluye esto, por ejemplo, sería: y dio también a su marido que estaba con ella, el cual comió así como ella. Entonces, o sea que lo que estoy diciendo es que ella no tenía que ir a buscar a Adán. Adán estaba ya a su lado todo ese tiempo. Mientras el diablo decía, no va a morir, Adán estaba escuchando. Mientras el diablo dijo, come de eso y será como Dios, Adán estaba escuchando. ¿Y qué dijo? En todo ese tiempo, ¿qué dijo Adán? Nada. Sí, nada. Él no cumplió en esto. Llamar y amar, en guardar y servir. Él no cumplió con su tarea sacerdotal allá al lado de Eva. Dios le dio autoridad a Adán a cuidar el huerto. Cuando Adán escuchó a un ser en el huerto, la serpiente, diciendo, cuando Dios dice, si come de ese fruto, morirá. Y este ser dice, no va a morir. Si Adán tenía la autoridad a sacar la serpiente del huerto, váyase, fuera, como dicen hoy día cuando sacan demonios. Él tenía esa responsabilidad y no ejerció. No ejerció su responsabilidad. Más tarde, cuando el Señor Jesucristo se enfrentó con demonios, ¿qué hizo con ellos? Los expulsó de las personas que eran endemoniadas. Él cumplió con esa tarea sacerdotal. O sea que hay mucho acá que nos muestra, pues, ese primer Adán, ese segundo Adán. El segundo Adán sí cumplió con su tarea. El primer Adán, nosotros, sí, porque no echamos toda la culpa en él, porque nosotros todavía estamos actuando de la misma manera muchas veces. No estamos cumpliendo con nuestra tarea sacerdotal de administrar, de ser los mayordomos realmente de lo que es la huerta. ¿Qué es la huerta hoy? Si eso es el lugar de comunión con Dios, ¿qué es la huerta hoy? La iglesia, ¿cierto? Esta noche, acá reunidos, eso es, cumple con la misma función que el huerto de Edén tenía en esa época. Y entonces, ¿cuál es nuestra tarea acá? En cuanto a guardar
y servir. Claro. Sí, voy reflexionando sobre eso, pero de todas maneras, o sea que nosotros tenemos responsabilidades con el pueblo de Dios, cada uno, no solo los pastores, porque dice que los pastores y los líderes es para preparar los santos para la obra del ministerio, llamar y amar, llamar y amar. Bueno, entonces, hasta ahora hemos llegado a Génesis 3, hemos gastado media hora. Creo que podemos gastar horas en los primeros capítulos de Génesis, pero yo quiero seguir más adelante. Entonces Dios expulsó a Adán y Eva del huerto. En Isaías dice, nuestro pecado nos ha separado de Dios. ¿Sí? La rebeldía, el pecado de Adán y Eva causó que Dios tenía que separarles de él, porque la santidad de Dios es peligroso para un ser que es en rebeldía. Ellos hubieran sido destruidos, consumidos, si continuaran en la presencia cercana con Dios. Entonces tenía que expulsarles del huerto. A través del resto de Génesis y el resto del Pentateuco, vamos a ver que Dios se va dando a conocer a otros seres humanos. Por ejemplo, pues no tengo a Abraham acá, pero él se dio a conocer a Abraham. En Génesis 12:1 dice que él habló con Abraham, dice que vete de tu tierra, tu parentela, a la tierra que te mostraré y te bendeciré. Se dio a conocer a Moisés en la zarza, y en la zarza se reveló a él como Jehová, ¿sí? el que es, el que era y el que ha de venir, como dice en el libro de Apocalipsis. Se reveló a través de las plagas que envió a Egipto. Se reveló tanto a Faraón como a Israel. Porque una y otra vez acá en Éxodo dice, para que sepan que yo soy Jehová tu Dios. Y eso era el motivo de todas esas plagas, era dar a conocer quién era Él. Él estableció el pacto. Y se acuerdan, se reveló en el monte Sinaí, así con humo y truenos, y la tierra temblaba y había fuego allá encima del monte, ¿sí? Revelando su gran poder, su majestuosidad. Pero Él no se revela por completo. Yo quiero que buscamos Deuteronomio 29:29. Porque creo que este es un versículo supremamente importante para nosotros. Así es. ¿Alguien quiere leer Deuteronomio 29:29, por favor? Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces, la tendencia del ser humano es tratar de descubrir lo que no ha sido revelado. Si tendemos nosotros a especular mucho acerca de cosas que Dios en su sabiduría no ha querido revelar. ¿Por qué cree usted que en Deuteronomio 18 Dios dice que la adivinación es una abominación a Dios? ¿En qué consiste la adivinación? Tratar de conocer el futuro. No ha placido a Dios, no ha complacido a Dios revelarnos el futuro. ¿Sí? Pero la adivinación tiene como todo objetivo saber qué es lo que va a pasar mañana, el otro mes, el otro año. Hoy día, mucho de lo que pasa en nombre de profecía, pero para mí profecía no es adivinación. Es personas tratando de saber o conocer lo que Dios en su sabiduría no ha revelado para nosotros. Si uno pasa al libro de Apocalipsis, uno encuentra personas tratando de indagar quién es el anticristo, qué es la marca de la bestia. Dios no nos ha revelado esas cosas, pero el ser humano anda especulando acerca de estas cosas. Desde el tiempo de Lutero, y yo me imagino antes, Lutero nombraba varias personas que él creía que era el anticristo. El primero era el Papa, cuando el Papa quería arrestarlo y matarlo. Y después de eso, el jefe de los musulmanes, porque en esa época los musulmanes estaban tratando de invadir la parte de Europa y hasta llegaron a la mitad de España.
Entonces él nombraba el jefe de los musulmanes en esa época como el anticristo. Y así desde Lutero hasta ahora, las personas han tratado de saber cuál es la identidad exacta del anticristo. Pues Dios no lo ha revelado. ¿Sí? Eso es una de las cosas secretas que pertenecen a Dios. ¿Qué ha pasado desde que Jesús dijo, nadie sabe el día ni la hora de mi venida? ¿Sí? Empiezan a decir, bueno, día y hora no, pero tal vez el mes. Sí, O el año. ¿Sí? Entonces se ponen a tratar de especular acerca de cosas que Dios en su sabiduría no ha revelado a nosotros. Y este versículo, la otra cosa importante en ese versículo es, las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Lo que Dios ha revelado es para que seamos obedientes. ¿Sí? Entonces, en vez de preocuparnos por lo que Dios no ha revelado, lo importante sería entender lo que sí ha revelado y llevarlo a la práctica de la vida. Que dice en Santiago, no sean solamente oidores de la palabra, sino también hacedores de la palabra. Entonces, pues, en cuanto a esta actividad de Dios de revelarse a sí mismo, Él se revela en parte. Hasta la Trinidad en parte es un misterio. ¿Sí? Sabemos que hay un solo Dios y que existe como Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero ¿cómo entender eso? Las dos naturalezas del Señor Jesucristo. ¿Cómo es posible que un solo ser puede ser Dios y hombre completamente y a la vez? ¿Sí? Porque Dios no puede morir, pero Jesucristo murió. Pero dice que Jesucristo nunca dejó de ser Dios. O sea que hay un misterio allá que nosotros en nuestros intelectos limitados no vamos a poder entender. ¿Sí? Hay cosas más allá de lo que podemos entender. Pero Dios ha revelado suficiente para que nosotros creamos y creyendo para que tengamos vida eterna. Amén. Entonces la idea de Deuteronomio 29 es eso. Concentrémonos en lo que Dios sí ha revelado, a entenderlo lo mejor que podemos y llevarlo a la práctica. Obediencia y desobediencia. Desde Génesis 2, 16 y 17, donde Dios dio el mandamiento a Adán, hasta el final de Apocalipsis, pero podemos decir, como estamos estudiando el Pentateuco, hasta el final de Deuteronomio, la obediencia es necesaria para permanecer en relación con Dios. A través de toda la Biblia, este principio se establece. Amén. Y la obediencia es una obediencia activa, no pasiva. O sea, muchos de los mandamientos son negativos: no matar, no mentir. ¿Sí? Pero la obediencia a Dios consiste en más que solo pasivamente evitar ciertas cosas. No es suficiente solo no mentir. Tenemos que hablar la verdad en amor. ¿Sí? No es suficiente solo no cometer el acto físico de adulterio, sino que, como Job dice, yo he hecho un pacto con mis ojos a no mirar a una joven. ¿Sí? Entonces, pues, requiere una obediencia activa. Por ejemplo, en Génesis 2:15, Shamar y Abad, guardar y servir. Génesis 6:14, construye un arca. Génesis 12:1, vete de tu tierra y tu parentela. Génesis 22:2, tome tu hijo que te ama y sacrifícalo a mí. Levítico 19:18, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Deuteronomio 6:5, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y con toda tu fuerza. Sí, una obediencia activa. Es más que solo evitar ciertas cosas. La desobediencia tiene consecuencias graves en el Pentateuco. En Génesis 3:17, la maldición de la tierra es consecuencia de la desobediencia de Eva y después de Adán. En Génesis 6, la destrucción de la tierra creada y todos los seres vivos fue una consecuencia de la desobediencia de la humanidad hasta el tiempo de Noé. En Génesis 11:9, la confusión de los idiomas. El hecho de que hoy día tienen que estudiar inglés es consecuencia de la desobediencia de la humanidad en no esparcirse por toda la tierra.
y la muerte de toda una generación en el desierto, y unos 600,000 hombres con sus mujeres y hijos, unos 2 millones de personas murieron porque no fueron capaces de creer a Dios y obedecer a Él y entrar en la tierra prometida. Entonces, a través del Pentateuco empezamos a entender que la desobediencia lleva en sí consecuencias para nosotros. La tendencia muchas veces del ser humano, cuando algo mal le pasa, es tratar de culpar a Dios. Pero hemos visto que la maldad que está en este mundo, pues es nuestra culpa. Sí, es consecuencia de nuestra desobediencia y rebeldía a Dios. Bueno, bendición y maldición. Yo empecé mencionando que es característica de Dios bendecir y no maldecir. Si quiere hacer el estudio, coge una concordancia buena y mire cuántas veces Dios bendice o pronuncia una bienaventuranza sobre algo y cuántas veces Él maldice algo. Y verá que las bendiciones superan las maldiciones muchas veces. Entonces, comenzando con Abraham, la bendición es un resultado de obediencia. Antes es algo espontáneo. ¿Sí? Dios bendijo a las aves, bendijo al ser humano, bendijo al día de reposo, no porque alguien le había obedecido, sino porque eso surge de la misma naturaleza de Dios, de su mismo carácter. Él quiere bendecir. Pero de Abraham en adelante hay una asociación directa de la bendición con la obediencia. Dice a Abraham, vete de tu tierra y te bendeciré. Y hará de ti, de tu simiente, bendición para todas las familias de la tierra. En 22:16, después de estar capaz de levantar su cuchillo para sacrificar a su hijo, entonces el ángel de Jehová pronuncia otra vez una bendición sobre Abraham, reafirmando ese. Y vemos eso a través de todo el Pentateuco, que la obediencia genera bendición. Después de establecer el pacto, Dios estableció un pacto con su pueblo en Éxodo 24 y lo ratificó con sangre. Y Él aclara la relación entre obediencia y bendición y también entre desobediencia y maldición. Levítico 26 y Deuteronomio 28 son listas largas de bendiciones como consecuencia de la obediencia y maldiciones como consecuencia de la desobediencia. Entonces se establece entre esos dos temas una relación estrecha, que la obediencia genera bendición, la desobediencia genera maldición. Entonces se nota en el Pentateuco que la mayoría de las bendiciones tiene un aspecto físico muy fuerte. Tierra, ganado, hijos, victoria militar, cosas físicas. La única excepción en el Pentateuco es la bendición sacerdotal. Vamos a leerlo. Número 6, 23 en adelante. Si alguien me hace el favor de leer esa bendición sacerdotal. Diles a Aarón y a sus hijos que impartan la bendición a los israelitas con estas palabras. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor, paz. Hasta aquí, hasta 27. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas, para que yo los bendiga. Muy bien. Este es el único lugar en el Pentateuco donde las bendiciones son de carácter espiritual. Vamos a ver, tenga en cuenta esto, porque vamos a ver cuando llegamos al Evangelio que la cosa es todo lo contrario. En el tiempo de Jesús en adelante, la mayoría de las bendiciones son de carácter espiritual. Y muchas veces el ser humano que decide seguir al Señor Jesucristo en lo físico está cargando su cruz, está siendo perseguido,
tiene que estar dispuesto a ir a la muerte física si sea necesario para obedecer al Señor. Y las bendiciones pronunciadas sobre el ser humano son mayormente de carácter espiritual. Uno puede leer también en las epístolas de Pablo. Casi todo lo que Pablo ora en sus cartas son para bendiciones espirituales. Él pide que Dios dé más conocimiento a la palabra de Dios, que puedan entender el amor de Dios, que puedan crecer en la gracia, que puedan crecer en sabiduría. No pide por sanidades, no pide para que me solucione este problema económico. Sí. No estoy diciendo que no debemos pedir por esas cosas, pero estoy diciendo que notamos a través de la Biblia un cambio. En el Antiguo Testamento hay un componente físico muy fuerte y un componente espiritual relativamente menor. En el Nuevo Testamento es todo lo contrario. El componente físico de las bendiciones de Dios es de menor importancia. No ha desaparecido de todo, pero es de menor importancia. Y las bendiciones espirituales de mayor importancia. Bueno, las bendiciones son firmes. ¿Se acuerda de Balaam? Balac empleó ese profeta Balaam para maldecir al pueblo de Dios y no pudo. Una y otra cosa, él recibió plata y sacrificios y un poco de cosas y no fue capaz porque Dios no bendecía al pueblo. Pero Balaam entendía el principio de bendición, maldición relacionada con obediencia y desobediencia. Entonces él dijo a Balac, manda mujeres bonitas entre los de Israel para que les incita a los hombres a cometer la idolatría y verá que Dios les maldice. ¿Sí? Entonces él entendió, igual como el diablo entiende muy bien, si puede incitarnos a desobedecer, si es la única persona que puede anular las bendiciones de Dios sobre mi vida, soy yo. Y yo lo hago por la desobediencia. Cuando desobedezco a Dios, estoy acarreando consecuencias malas sobre mi vida. Pero las bendiciones de Dios son firmes. ¿Sí? Las intenciones de Dios no se pueden frustrar. Yo soy mi peor enemigo en ese sentido, cuando rindo a la tentación a desobedecer a Dios. Otra cosa, la relación entre obediencia y bendición y desobediencia y maldición es compleja. Porque, por ejemplo, el libro de Job. ¿Se acuerdan que Job era el hombre más recto en su tierra, en su tiempo? Mas, sin embargo, Job experimentó cosas muy malas. Vamos a estudiar más el libro de Job y algunos salmos, sobre todo el Salmo 37 y 73, para descubrir que esa relación no es tan sencillo como apareció en el Pentateuco. Y también la relación traspasa las generaciones. Es en Éxodo 20, 5 y 6, donde Dios dice, yo soy un Dios celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian. Pero, ¿qué dice? Muestro misericordia a millones de generaciones de los que me aman y obedecen mis mandamientos. La palabra ya que dice, que yo dije visito, es una palabra hebrea, es pakad. La nueva versión internacional traduce esa palabra castigar. Entonces yo creo que eso es un error muy grande. O sea que en la nueva versión internacional, en general es buena traducción, pero en ese versículo dice, Dios castiga a los hijos por los pecados de los padres hasta la tercera y cuarta generación. Ahora, ¿eso es bíblico? ¿Qué dice en Éxodo? ¿Dios castiga al hijo por mi pecado? ¿O en Ezequiel qué dice? No, él dice que el padre morirá por su pecado, el hijo morirá por el pecado de él, pero el hijo no morirá por el pecado del padre. Dios no castiga a mi hijo por mi pecado, pero mi pecado afecta a mi hijo. ¿Sí? Entonces la palabra pakada ya lo que quiere decir es que lo que yo hago no solo daña mi vida, eso daña la vida de mi hijo. Si yo soy un borracho que pego a mi esposa, por ejemplo, y no proveo por las necesidades de mi familia, eso da un ejemplo
que va a ser difícil que mi hijo escape. La ilustración de eso es Abraham, Isaac, Jacob y José. ¿Sí? Abraham y Jacob fueron infieles a su esposa y tenían más que una mujer. Esaú mostró preferencia para un hijo sobre el otro. 3 ejemplos malos en esas 3 generaciones. José, la 4ª generación, rompió el patrón, porque cuando fue tentado a acostarse con la mujer de Potifar, huyó. Y cuando presentó sus hijos para bendecir y su papá Jacob quería bendecir al menor, él trató de cambiar la mano de su papá y dijo que no, este es el mayor. O sea que él no quiso mostrar la preferencia que Jacob había mostrado a él. ¿Se acuerda que Jacob prefirió el hijo menor? Así es. ¿Sí? Entonces José rompió el patrón. ¿Y qué dice? Hasta la 3ª y 4ª generación. José es la 4ª generación. Entonces ese patrón se puede romper. Pero nosotros como papás y mamás tenemos que entender que lo que hacemos nosotros puede influenciar a nuestros hijos para bien o para mal. Y nosotros como hijos tenemos que entender que lo que observamos en la casa entre mamá y papá, eso nos afecta. Y si esa experiencia tenía cosas malas, necesitamos dar esas cosas al Señor. Necesitamos sanidad del alma. Necesitamos que Dios nos libere de la influencia de nuestros padres si era una influencia mala. Porque esto establece que este principio de bendición y maldición sí traspasa a las generaciones. Porque somos hijos de papá y de mamá, en cierta manera. Bueno, no vamos a terminar con el Pentateuco esta noche, pero yo quiero hacer un tema más. Esta idea de que Dios toma la iniciativa y el ser humano tiene que responder ante esa iniciativa. Eso es algo que se establece en el Pentateuco y está vigente hasta el día de hoy. Cuando Adán pecó, Dios lo buscó. Buscó la pareja para enfrentarlo. Prometió que la simiente de la mujer aplastará la simiente de la serpiente. Cubrió la desnudez de ellos y los expulsó del huerto para que no fueran consumidos por la santidad de Dios. O sea que Él tomó la iniciativa a proteger a Adán y Eva cuando pecaron. Cuando iba a destruir la tierra, eligió a Noé, mandó construir un arca, trajo una pareja de cada animal. O sea que la intención de Dios para establecer una relación con el ser humano traspasa más allá del juicio de Dios contra el pecado. Dios tomó la iniciativa en elegir a Abraham. Escogió a Moisés para liberar el pueblo. Estableció el pacto. Eso no surgió de los seres humanos, sino vino de Dios. Mandó construir el tabernáculo, el lugar para comunión con Dios. Pero cada vez que Dios tome la iniciativa, el ser humano tiene que tomar una decisión. ¿Sí? Dios tomó la iniciativa, escogió a Abraham, pero él tenía que decidir irse de su tierra. Entonces, Dios tomó la iniciativa a mandar a Noé construir un arca, pero fue Noé que tenía que construirlo, y así sucesivamente. Y hasta el día de hoy, Dios tomó la iniciativa en enviar a su Hijo para morir por mis pecados. Pero yo tengo que arrepentirme y recibir al Señor Jesucristo. Las escuelas teológicas han peleado acerca de eso hasta más no poder. Los calvinistas y los arminianos están tratando de decidir hasta el día de hoy cuál es más importante. Yo no soy ni del uno ni del otro. Porque lo que yo veo en la Biblia es que Dios tome la iniciativa. Y si no fuera por Dios, estaríamos fritos. No habría nada de esperanza para nosotros. Pero a la vez tenemos que responder ante la iniciativa que Dios toma. ¿Sí? Bueno. Y la decisión últimamente es a quién vamos a servir. ¿Sí? Para mí la solución
de la pelea entre los calvinistas y los arminianos es en esto. Nosotros tenemos libre albedrío, pero limitado. Finalmente somos esclavos, o del diablo o de Dios, o del pecado o de Jesucristo. Lo único que podemos nosotros decidir es a quién vamos a seguir. Yo quiero ser esclavo de quién. ¿Sí? El diablo quiere lo malo para mí, Jesucristo quiere lo bueno. Entonces, con un poquito de inteligencia, uno entiende que debe escoger al Señor Jesucristo como amo y no el diablo, y no uno mismo. Pero desafortunadamente la humanidad parece que prefiere tener el pecado, el diablo como un amo, porque ellos creen que están haciendo lo que quieren. Creen que están ejerciendo su libre voluntad de hacer lo que yo quiero. Nadie me va a mandar. Mentiras. ¿Sí? A quien usted obedece, usted es esclavo de ese principio. ¿Sí? Y los principios del mundo son esclavizantes. Yo sé, porque en mi vida por algún tiempo yo servía al diablo y yo servía al yo. Y yo sabía que no podía escapar de esas cosas en esa época. Entonces, nuestro libre albedrío está limitado a la decisión a quién vamos a servir. Y los que estamos acá esta noche, pues hemos decidido, vamos a servir al Señor Jesucristo. Hemos respondido a esa iniciativa de Dios. Entonces, yo quiero dejarlo acá para esta noche. Jorge quiere que dejamos siempre unos 10 o 15 minutos para preguntas. Yo leí el horario allá y era como hasta 9:15, son las 9 ahora hasta ese momento, entonces pues dejamos algún tiempo acá, por si acaso algún comentario, algo que quiere complementar, alguna pregunta. Quien tenga pregunta puede acercarse a hacerla aquí con el micrófono. Nada del otro mundo, una pequeñita duda que tenía. Bueno, la verdad, primero que todo, gracias porque todo estuvo excelente, súper claro. La verdad es que pues fueron 2 horas que no se sintieron, yo no las sentí. No me distraje en ningún momento porque todo fue una secuencia que lo llevaba a uno pues a no distraerse. Pero sí me llamó mucho la atención esa parte que cuando hablaba de Eva en el huerto del Edén, pues que efectivamente caer en cuenta de que sí, Adán estaba presente ahí, porque a veces como no lo leemos, no lo entendemos de esa forma y a veces nos hacíamos como la idea de que era que Adán había dejado sola a Eva. Sí. Y entonces él estaba por quién sabe dónde y Eva estaba ahí, pero bueno, ahora que usted nos aclara, ya eso nos da otra visión. Pero sí me gustaría saber si existe alguna versión que deje ver claramente esa traducción así tal como está en el texto original. Yo puedo mirar, yo no tengo en mente esa idea, pero sé que en el hebreo ahí está ese negro que da a entender que Adán sí estaba allá todo el tiempo. Voy a mirar esta noche algunas traducciones a ver si encuentro algo en español que da esa idea. Esa era la pregunta. Gracias. ¿Alguien más? Sí puede. ¿Hebreo? Sí. Neged es ese. Neged es una preposición que quiere decir delante. Y o en ese es la vav con un puntico encima que está pronunciado o. Y eso es el pronombre masculino singular, él. O sea que ella lo dio a Adán que estaba adelante, o sea que adelante de él. Ella estaba adelante de él. Negro. Lo dio a él. De la presencia de él. Sí, o sea que ella no tenía que viajar para buscar a Adán para darle. Estaba allá nomás. Ella. Sí, ahí estaba un tipo. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene otra pregunta? Aquí sentada. A mí siempre me había inquietado el tema de Éxodo, de que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos de la tercera y cuarta generación de los que la aborrecen. Y después en la internacional dice que Dios castigaba y yo estaba confundida y dice, pues ¿cómo va? Y es porque también será parte de la Biblia, sí, en donde
lo que usted mencionó, que el castigo, Dios castiga al padre por su falta y al hijo por su falta. Nunca va a cargar el castigo de alguien sobre la falta cometida por otra persona. Eso. Entonces, Sí, el libro de Ezequiel aclara ese punto. Ezequiel, Hay todo un correcto. capítulo en Ezequiel que aclara eso. correcto. Entonces, me preocupa, Pastor Robert, que las traducciones de la Biblia en español, que son las que conocemos nosotros, bueno, yo conozco apenas 3 de las traducciones, Sí. Reina Valera, Internacional, Dios habla hoy, la de lenguaje actual o lenguaje para todos, que no nos muestren con total claridad tal y como están los originales, porque eso puede en nosotros, como le dijera, enseñarnos la doctrina un poco errada. Ya. Y eso es preocupante para uno como cristiano cuando uno está enseñando. En el caso mío, enseño a los niños. Y si no tengo claridad sobre todas estas cosas, imagínense, estamos enseñando errores a esa generación que se está levantando para más adelante llevar de ver la palabra a otras personas. Sí. Bueno, pero hay una solución a eso. No quiero darle a entender que las traducciones al español son malas. No son. No, yo sé que Tenemos no. traducciones muy buenas. Entonces, para ayudar con esto en pasajes difíciles, o sea que, digamos que usted tiene solo la Nueva Versión Internacional y usted encuentra allá que dice, Dios castiga la maldad de los hijos, Dios castiga el pecado de los padres sobre los hijos. Entonces, eso le inquieta. ¿Qué va a hacer? Pues hay varias cosas que puede hacer. Uno es comparar con otras traducciones. Porque, por ejemplo, acá yo acabé de mirar y la Reina Valera sí dice visito. Y sí, sí. Entonces, eso es, pues, ¿qué quiere decir eso? ¿No? Pero de todas formas, eso le inquietará más. Otra cosa que puede hacer es usar un comentario bueno, buscar un comentario bueno sobre Génesis. Ahora, hay muchos comentarios que están en el internet que son buenos y gratis, y hay otros que se puede comprar. Hay software bíblico ahora que tiene también pues, muchos recursos que se puede usar para esos estudios. Y si usted está en una posición donde tiene la responsabilidad de enseñar a otros, pues se puede estudiar más. Y si le queda con la inquietud y no puede encontrar una respuesta satisfactoria, pues se pregunta al pastor o al líder de la iglesia, y si él no sabe, él puede indagar, preguntar a alguien. Y así, pues, si siente la inquietud, pues tome los pasos necesarios. ¿Puedo hablar un poquito más de esa palabra hebrea? Sí, sí, y quedan 2 preguntas más. Bueno, 2 preguntas, ahorita las 2 preguntas. La palabra pacá, que está Gracias. atrás de eso, sería, pues las letras hebreas son P-Q-D, pacá. Esa palabra, si uno estudia el uso de esa palabra en todo el Antiguo Testamento, a veces quiere decir que Dios observa alguna circunstancia y actúa en respuesta a esa circunstancia. A veces la actuación de Dios es para bien, una bendición. A veces para mal, una maldición o un castigo. A veces es un castigo obvio en la Biblia. Pero acá lo que está diciendo es que, creo que lo que está diciendo es que Dios creó la familia de tal manera que el pecado del papá influye al hijo. Pero de igual manera, la obediencia, la santidad, la entrega del papá a Dios influye al hijo. Eso observamos en Proverbios, que si educamos a nuestros hijos en el camino correcto, no se apartarán de eso. Al fin, aunque se aparten, volverán algún día. Sí. Entonces, ese pacad, ese es más bien, o sea que es una palabra compleja. ¿Sabe que la palabra español obispo tiene su raíz en pacad? Porque la traducción de pacad en el Nuevo Testamento en el griego es episcopeo. Y de episcopeo sacamos el sustantivo episcopes y de eso el obispo, o sea que el supervisor de la iglesia. Entonces, ¿cómo puede suceder eso? Pues episcopeo, que quiere decir visitar, es como el pastor interviene en la iglesia, observa situaciones y tome acciones
que están de acuerdo a las circunstancias. Si ve a un hermano que está en pecado, lo exhorta, lo trata de hacer volver. Si ve a un hermano que está triste, lo anima y trata de mostrarle que tiene motivos para agradecimiento. Si ve a un hermano que está, digamos, alegre, lo afirma en esa alegría y lo hace pasar y dar su testimonio. Así que esa idea de pagar es que responde a las circunstancias de una forma apropiada. Y el obispo, por lo menos en el Nuevo Testamento, el obispo era el pastor de la iglesia, el supervisor. Entonces, pues hay harto allá atrás de esa palabra. Gracias, Robert. Un par de preguntas más. Bueno, Gracias. Pastor, yo le preguntaría si nosotros como padres, pues, o sea, recibimos ¿cómo le diría? Como estamos aprendiendo ahora que la maldición la reciben nuestros hijos de nosotros, ¿cierto? Más o menos eso. sí, los hijos, hay consecuencias en los Hay hijos consecuencias. de mi pecado. Hay consecuencias, bueno. Sí. O sea que la oración de nosotros influiría mucho para que ellos sean limpios de ese pecado. Sí. O sea que nosotros como padres podemos interceder para que esos hijos no reciban más esas maldiciones de nosotros. Sí. Como en el caso de José, podemos orar a Dios, Señor, rompe esa cadena. Sí, Cristo rompe las cadenas. Yo creo que eso es una de esas cadenas. Sí. Y tenemos que entender también que nosotros estamos bajo la influencia de nuestros papás. Sí, yo no sé cómo era su familia, pero si usted sufrió como un niño en una familia disfuncional, es bueno clamar a Dios, Señor, rompe esas cadenas en mí. ¿Sí? No sea que yo actúe como mi papá o como mi mamá, si ellos actuaran mal. Líbrame, Señor, de esa cadena, líbrame de esa influencia. Dios puede sanar a sus corazones. Y de igual manera, si usted tuvo sus hijos antes de conocer al Señor Jesucristo y dio mal ejemplo y ahora ha recibido al Señor Jesucristo, puede orar como dijo la hermana, Señor, por favor, rompe esa cadena. Puede ir a sus hijos y decir, hijo, perdóname, yo ahora reconozco y sé que actué mal y que eso está influenciando su vida, por favor, perdóname. Si eso tiene un inmenso poder en sus hijos, el pedir perdón y luego orar por ellos, clamar por ellos, sí, que Dios rompe esa cadena. Y Dios responde a esas oraciones. Ok. Bueno, una vez más agradecer. Disculpen, no sé qué pasa. Tengo una voz un poquito fuerte, Robert. Gracias, Pastor Simons, una vez más, de verdad, porque la teología nos libera, nos acerca a Dios. Una de las cosas dentro de todo lo valioso que dijo es que, por ejemplo, la parte en donde dijo que Dios expulsó a Adán y a Eva en un gesto de amor por evitar que fueran consumidos por su santidad. Como quiera que uno también aprende para transmitir, quería saber porque realmente si la interpretación de ese concepto se puede contextualizar en algún versículo bíblico, en alguna frase o palabra que nos oriente en el Génesis, porque realmente es muy distinto a como uno lo concibe o como se lo transmiten, como un castigo, consecuencia del pecado, a ver a un Dios que desde el principio, aún estando en pecado y caída la naturaleza, ama tanto que evita sacrificar a su creación y a su ser amado. Entonces lo expulsa más por amor que por castigo, para evitar que sea consumido. Quería saber si me puede ampliar un poco ese concepto. Gracias. Sí, pues en el mismo Pentateuco, la construcción del tabernáculo es una respuesta buena de eso. O sea que Dios quería estar cerca a su pueblo, pero no podía porque su santidad los iba a destruir. ¿Se acuerda cuando Él apareció en el monte? Él decía, pon una cerca para que nadie toque el monte, aun si un animal toca el monte morirá por la santidad de Dios, ¿no? Entonces,
que es la primera cosa que hace antes de establecer el pacto, mandar construir el tabernáculo. Entonces el tabernáculo tiene varias barreras, tiene una cerca alrededor de la parte libre, luego uno entra allá y está la carpa con una cortina, y uno entra al lugar santo y a otra cortina al lugar santísimo. Entonces, antes de que el sumo sacerdote, que es el único hombre que puede entrar, y solo una vez al año, antes de entrar, él tiene que hacer una cantidad de cosas antes de entrar. Todo eso es un símbolo de que todas esas barreras es para evitar que la santidad de Dios consuma al pueblo. Entonces, ¿quiénes fueron los que violaron esas barreras? Los dos hijos de Aarón. ¿De acuerdo a lo que pasó? Ellos entraron en un día que no era el día sin ofrecer los sacrificios y trató de ofrecer incienso allá y el fuego de Dios los consumió. Y entonces, entre otras cosas, luego Dios advierte a Aarón a través de Moisés y dice que no deben tomar vino cuando va a ministrar para que no sean consumidos. O sea que da a entender que puede que esos dos hijos se emborrachaban y se atrevían a hacer algo que no era su deber. ¿Sí? Entonces el mismo tabernáculo con todas esas barreras, todas esas etapas de acercamiento a Dios y todas las otras leyes en el Pentateuco. Por ejemplo, una persona que toca un muerto, entonces es un mundo y tiene que ofrecer ciertos sacrificios para volver a ser limpio antes de poder ministrar delante de Dios. Ese principio traído al Génesis también. Sí, entonces todas esas cosas muestran que Dios está tomando precauciones para que en nuestro pecado su santidad no nos consuma. ¿Sí? Y luego la última precaución fue el Señor Jesucristo, y se acuerda que Él murió y se rompió el velo. ¿Por qué? Porque ahora estamos en Cristo. No estamos entrando nosotros nomás. Ya estamos en Cristo como parte del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Entonces lo que hizo el Señor Jesucristo, ahora nosotros participamos de eso. ¿Qué hizo? Vivió la vida perfecta. Y nosotros por la gracia de Dios participamos de esa vida perfecta que vivió el Señor Jesucristo. Y por eso podemos estar acá en la presencia de Dios. No tenemos que ir a Jerusalén y pararnos frente a una cortina, ofrecer corderos y machos cabríos. Bien, Robert, una pregunta más antes de finalizar. En la época de Jesús, sus contemporáneos fariseos tenían la costumbre de pensar, según muchos escritores, que los hijos sí podían cargar el pecado. Se muestran algunos textos del Nuevo Testamento como ¿quién pecó este? El papá, la mamá. Y muchos se basan en textos del Antiguo Testamento como David tuvo relaciones con Betsabé, mandó a matar a Urías y murió su hijo. ¿Cómo podríamos responder en medio de todo esto a esa pregunta? Bueno, de ahí, por ejemplo, de ese episodio con David, ¿qué dijo David cuando el hijo había muerto? Él dijo, él no puede volver a mí, pero yo voy donde él. Entonces, ¿dónde estaba el bebé? Para mí ese bebé es lo que muchos cristianos quieren, que me convierte y me lleve ya, para que no tenga que sufrir. Sí, esta vida no es así de agradable. El bebé que nace, cuando está dentro de su mamá, todas sus necesidades están suplidas, está caliente, ¿verdad? Cuando nace tiene frío, tiene hambre, el doctor de pronto le pega. O si no, papá o mamá le pega más adelante porque desobedeció. O sea que esta vida a que nacemos, este mundo en que vivimos es un mundo de muchas contrariedades. Hay muchas cosas buenas para que, pero hay sufrimiento. Cada uno de nosotros hemos sufrido. Si usted no ha sufrido, le puedo garantizar, va a sufrir. ¿Sí? Esa es parte de la vida. Esa es parte de la vida. Sí. El niño de David que murió, él pasó a la eternidad, él pasó a la presencia de Dios. Sí, correcto. Sí. ¿Y cómo diríamos ahí? ¿Pagó la consecuencia de su padre? ¿O? Eso era consecuencia de la maldad que había hecho su padre. Eso dio dolor a él, me imagino, pensaré también. Sí.
y le hizo reflexionar acerca de si valió la pena ese momento de placer Ok. causar todo ese sufrimiento. No, solo un comentario. Yo creo que la expresión maldición generacional, que de pronto no queríamos decir, es lo que mucha gente tiene en la cabeza, ¿no? Sí, Sí. ¿Cierto? Y el texto bíblico en ninguna parte utiliza la palabra maldición, porque para Dios la maldición es un concepto muy severo. Y creo que la palabra más exacta en el peor de los casos podría ser castigo o la consecuencia de las acciones. Que eso no exime en el caso de los hijos de David, como bien va a decir el mismo texto bíblico, que Dios no tiene por inocentes culpables. O sea que cada quien responde por su propio error. Cada quien carga por su pecado, dice. Exacto, pero no necesariamente la gravedad de lo que significa la palabra maldición. sí. El concepto, o sea que hay un movimiento que se llama guerra espiritual a nivel estratégico. Ajá. Y entre muchas otras cosas, eso habla de maldiciones generacionales, o la idea de que un objeto de alguna manera u otra puede generar una maldición sobre mi vida. Pues yo creo que no hay fundamento bíblico para esos dos conceptos. Esas son ideas humanas que vienen del cosmovisión pagano, ¿sí? De que los objetos tienen algún poder espiritual. Los objetos no tienen ningún poder espiritual, ¿sí? Es cierto que en 1 Corintios dice que cuando el pagano adora a un ídolo, está adorando al demonio que está detrás del ídolo. Pero eso no quiere decir que el objeto, el ídolo, tiene algún poder espiritual. Pablo aclara que el ídolo no es nada. Es un pedazo de madera o de piedra, no es nada, ¿sí? Hay demonios que se aprovechan de nuestra ignorancia, mienten a nosotros. Y mientras creemos sus mentiras, esas mentiras tienen poder en nuestras vidas. Pero Jesús dijo, conocerán la verdad y la verdad os hará libres. La Biblia dice, el diablo no me puede tocar. Dice que Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo. Dice que el que está en mí es más poderoso que está en el mundo. Y dice que Dios va a aplastar al diablo bajo mis pies. ¿Sí? Entonces, mientras estoy en Cristo, andando en obediencia, yo no tengo nada que temer de un objeto o de algo que hizo mi papá o de algo que hizo la persona que vivió en esta casa antes de nosotros. Sí, eso es responsabilidad de esa persona, eso no nos afecta a nosotros. Sí. Bueno. ¿Tiene la pregunta? Quiero pedirles un favor para que sepan de pronto la norma. Estamos pidiendo que vengan hacia el micrófono para que quede grabado porque no se escuche. Entonces le damos la palabra a aquel que se acerque al micrófono, ¿no? Para que sepan en adelante cómo es. Oh, es que quiero que me recuerden esto que dice, algunos se comieron las uvas verdes y otros tuvieron la dentera. Sí. Entonces, ¿ese es? Ese es Ah, en ese que Ezequiel, es sí. 18. Bueno, sí, yo creo que ahí está, ¿no? Sí. Sí. Entonces, ¿qué de ese? Entonces los hijos, en este caso, ¿qué sería? Bueno, Gracias. yo puedo dar una respuesta más completa si busco el texto. el versículo, pero la respuesta es eso. Lo que Dios está diciendo es ese refrán que usted dice no es cierto. ¿Quiere que lo busco? Tiempito, yo tengo un programa acá donde creo que puedo buscarlo rápido. Sí, bien. Hay algunas personas que vienen desde Turbaco y van en moto, así que yo pienso, Robert, si quieres, esa la continuamos el día de mañana. Entonces, amados hermanos, sí, para él. Ezequiel 18. Correcto, Ezequiel 18. Ezequiel 18. Miren, ¿cómo es la dinámica para el día de mañana? Porque sé que ya algunos tienen que irse porque vienen desde Turbaco. Y el día de mañana vamos a empezar a las 8 en punto. Entonces, de 8 a 10 sería la primera sesión. Receso de 10 a 10 y 15. La otra sesión de 10 y 15 a 11 y 45. Y luego vienen las preguntas hasta las 12. Yo le agradezco a usted que vaya copiando todas las preguntas que vayan surgiendo a medida que se está dando la conferencia. Luego tenemos en la tarde las siguientes conferencias.
Pero le pido el favor que llegue en punto, porque estamos empezando, como es costumbre para nosotros, a la hora exacta. El Señor les bendiga y démosle gracias al Señor. Amado Dios, bendecimos tu nombre. Y gracias porque nuevamente nos permites estar aquí junto a ti, junto a la iglesia. Gracias por todos los que han venido, Señor, que han traído desde diferentes lugares. Y gracias también, Señor, por el pastor Simons. Gracias por cómo lo usas en medio de tu pueblo. Ayúdanos a todo lo que nos has enseñado a obedecer tu palabra. Saber que también tiene consecuencias las cosas que hacemos, pero que eres un Dios tan amoroso que siempre nos llamas tomando la iniciativa. Y queremos responder de acuerdo a ese amor. En el nombre de Jesús, llévanos a nuestros hogares con tu paz y bendición. Amén. Que tenga buena noche y saluda a la persona que tiene cerca. Puedes también saludar Pastor Simon.